Listo. Muy bien. Entonces, quisiera yo empezar preguntándoles ¿qué es genética? ¿Qué es genética? ¿Alguien? Señor, tal vez es la herencia de la biología de los seres vivos. Herencia de la biología de los... Bueno, sí tiene que ver, ¿verdad? Cuando hablamos de genética, obviamente, como su nombre lo dice, gen viene de genes. Los genes son secuencias específicas de ADN dentro de esta molécula, ¿verdad? Que es el ADN. Y estos genes tienen información. Entonces, la genética va a estudiar toda esta secuenciación, toda esta información que hay en los seres vivos. Y la herencia, pues, cómo se transmite de una generación a otra. James Watson, que fue uno de los que descubrió la estructura del ADN, nos dejó esta frase que dice, antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, pero ahora sabemos que nuestro futuro está en nuestros genes. Sí, porque esos genes se van a expresar. Esos genes van a pasar de una generación a otra. Y ahí está nuestro futuro, ¿verdad? No depende de las estrellas. Muy bien. Tenemos acá un esquema de los principales aspectos a tomar en cuenta con la genética. Y acá tenemos varios, ¿verdad? Que para poder abarcarlos todos, pues no nos alcanzaría un año, dos o tres, ¿verdad? Porque son conocimientos bastante profundos y sobre todo conocimientos que profundizan en toda la información genética. Y si hablamos de ADN, pues es un enigma todavía para muchos, ¿verdad? Estudiar a cabalidad toda la molécula de ADN. Entonces, para empezar, vamos a decir que el padre de la genética es Gregor Mendel. Gregor Mendel era, ¿verdad? Un monje que se dedicó por mucho tiempo a estudiar a los chícharos o a las alberjas, quizás las conocemos mejor de esa forma, ¿verdad? Los chícharos o a las alberjas. Y gracias al estudio que hizo en estos chícharos, descubrió las 3 leyes de la herencia. Rigen, ¿verdad? Todo lo que conocemos ahora. Entonces, está la ley de dominancia, de segregación y la ley de segregación, perdón, independiente. Esto lo vamos a ver un poco más detalladamente más adelante. Hay también, buenas tardes, parte del estudio de la genética que se va a dedicar a las variaciones que van a haber, ¿verdad? Con estas leyes. Estas leyes pues tienen unas características importantes, van a haber ciertas variaciones a la ley. Y para ello pues está la dominancia completa, la codominancia, los alelos múltiples, que son características importantes y son palabras que se utilizan muy comúnmente en genética. Está también la determinación genética del sexo, ¿verdad? La que conocemos y la que se utiliza en la actualidad, pues es XXY, ¿verdad? Que nos va a representar ya sea hombre o mujer, cómo se va a expresar el sexo, también la herencia ligada al sexo, las mutaciones, ¿verdad? Los cambios que puede sufrir la secuencia de ADN y con ello pues se va a expresar en una mala información y con ello también pues puede conducir a una enfermedad o puede conducir a un trastorno o inclusive algunas mutaciones no son viables con la vida. ¿Qué quiere decir? Algún ser vivo, algún individuo, un ser humano que tenga una mutación importante, ¿verdad? Que tenga que ver con el desarrollo, con la evolución de la vida,
pues no va a sobrevivir, ¿verdad? No se va a formar bien, ya sea en el vientre, ¿verdad? No se forme o se forme a medias, ¿verdad? O bien hay algunas mutaciones que pueden expresar un funcionamiento en los ojos, en la vista, ¿verdad? En algún sentido, en la columna vertebral, ¿verdad? Hay tantas cosas que pueden afectar, ¿verdad? Principalmente a los bebés, ¿verdad? Al embrión y luego al feto. Muy bien. Y por último, pues tenemos aquí en nuestro esquema a la genética aplicada. La genética aplicada, pues, se utiliza para poder desenvolver y mejorar las condiciones de determinadas áreas, como en la industria, en la medicina, la ganadería, por ejemplo, también la agricultura, el medio ambiente, la bioética también, ¿verdad? Y acá es importante el papel que ha tenido la genética, porque gracias a los aportes de la genética es que se ha podido mejorar y evitar algunas enfermedades. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿verdad? Se han modificado algunas cepas bacterianas para la producción de algunos antibióticos, para la producción de comida también, ¿verdad? En las semillas mejoradas, se ve mucho en la actualidad. ¿Y qué quiere decir? Pues han tomado el ADN de estas semillas. Recuérdense que al ser de origen vegetal, pues tienen células vegetales y al ser células tienen material genético en su núcleo. Entonces ese material se puede tomar, se puede modificar, se puede de tal forma hacer que este material pues sea una garantía, ¿verdad? Para obtener alimentos de calidad. Y en la medicina igual, ¿verdad? Como les digo, en la actualidad se ha estudiado, hay un procedimiento que se les hace muy comúnmente a los bebés cuando nacen, que es el tamizaje neonatal, ¿verdad? Y en este pues se puede ver con una gotita, se le pincha al bebé en su taloncito y se toman unas gotitas de sangre, luego se analizan y con ello se puede ver si este bebé va a tener algún padecimiento, ¿verdad? En el futuro, ya cuando sea un niño, o va a desarrollar alguna anomalía en alguna de sus glándulas, o también en el cerebro, ¿verdad? Entonces, todo esto ha sido parte de los aportes de la genética. Y en medicina, pues es una de las áreas que más nos importa, ¿verdad? También la fecundación in vitro, uno de los ejemplos más característicos del aporte de la genética a la medicina es la fecundación in vitro. ¿Y qué es eso? Cuando se toma, por ejemplo, un espermatozoide y con una aguja especial se deposita dentro del óvulo de una paciente, ¿verdad? No necesariamente con que haya tenido relaciones sexuales, sino que se puede hacer a nivel de laboratorio, ¿verdad? Esto es muy característico y en la actualidad pues también hay, el dinero todo lo puede, dicen por ahí, ¿verdad? Hay familias, hay personas que pues por no arruinar su cuerpo prefieren pagar a una madre sustituta que sea la que donde se implante el óvulo y el espermatozoide de los padres y que ahí se desarrollen los bebés. Esto es muy común en países como Estados Unidos o en Europa, donde se utilizan a las madres sustitutas con tal de que la mamá, la que dio el óvulo, pues no pierda su figura. O bien, no precisamente solo por vanidad, sino que por alguna enfermedad, ¿verdad? Puede que no sea apta para el desarrollo de un bebé en su interior, entonces se puede recurrir a esto. También esto ha permitido que pueda haber un banco de características para los niños que quieran los padres, ¿verdad? Si usted quiere un hijo de color, con ojos de color azul,
pues usted nada más le dice, ¿verdad? Al encargado, bueno, yo lo quiero con ojos de color azul y le modifican el ADN y su hijo va a ser de ojos de color azul o el pelo, ¿qué? Colocho, moreno, de ojos claros, ¿verdad? Todo esto se está investigando y se están perfeccionando y mejorando. Pero cabe mencionar que son áreas bastante delicadas, ¿verdad? No es un procedimiento que sea tan fácil de realizar. Muy bien. Algo importante y que debemos de tomar en cuenta es que todos los seres vivos forman parte de una especie en particular. Nosotros somos de la especie Homo sapiens, género y especie, ¿verdad? Es nuestro género y especie, Homo sapiens. Y somos parte, ¿verdad? De ese grupo de organismos que tienen determinada cantidad de cromosomas en su núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá un listado de organismos y los cromosomas que tienen en su interior. Los cromosomas jóvenes es esa agrupación, ¿verdad?, de ADN que ha sido compactada, que ha sido organizada de tal forma que puede meterse bien dentro del núcleo. Especialmente esto sucede cuando la célula se va a dividir, que fue lo que vimos del ciclo celular, ¿verdad? Entonces se organiza el ADN y pues la célula se prepara para esa división. Ahora bien, algo importante también que ustedes deben de tomar en cuenta es que esta información es distinta para cada especie. Y ustedes lo ven acá, en este listado. Por ejemplo, un pino, ¿verdad? Los pinos que están sembrados, que nos dan airecito fresco, tiene 24 cromosomas. ¿Qué más? Veamos, una lombriz, de esas que nos dan diarrea, que nos llevan al baño, tiene 2 cromosomas. La mosca, esa mosca de la fruta, la que se junta cuando dejamos cáscaras de fruta o fruta por mucho tiempo, tiene 8. La mosca, esas moscas que molestan mucho, ¿verdad? En la comida, tiene 12. Vean, una paloma tiene 80 cromosomas. Un ratón tiene 40, tiene más que nosotros. El perro también tiene más cromosomas que nosotros. El gato tiene 38. El chimpancé 48 y nosotros los seres humanos tenemos 46. ¿Por qué 46? Me recuerdo que yo les mencioné cuando hablamos del ciclo celular. ¿Por qué tenemos 46 cromosomas? Porque 23 son de la madre y 23 son del padre. Muy bien, excelente, ¿verdad? Porque 23 vienen de mamá y 23 de papá, se unen y en total tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Y esa información es la que se va a expresar en nosotros y la que nosotros vamos a ir transmitiendo de generación en generación. Recordando entonces a los cromosomas. Es importante que tengamos esto presente, ¿verdad? De los cromosomas. Porque estos son los que guardan y transmiten todas las características, ¿verdad? Era lo que les decía. ¿Y qué papel juega Gregor Mendel en esto? Pues él fue quien descubrió que estos cromosomas eran característicos de cada especie, ¿verdad? Y iban a tener toda la información que va de un individuo a otro. Entonces, genética, después de lo que hablamos, la rama de la biología que estudia e interpreta todo lo relacionado con la herencia biológica de los seres vivos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con esto, la herencia biológica. Los mecanismos que van a ser responsables de esta herencia también, ¿verdad? Las leyes que forman parte y cómo va a ir variando una característica dentro de una población. No solo eso,
en la población, sino que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y dependiendo también de la ubicación o el lugar. Entonces, es importante el estudio de la genética. Se ha dividido en varias áreas de estudio, ¿verdad? La genética de transmisión, la genética molecular y la genética de poblaciones, debido a que todas estas características pueden estudiarse, ¿verdad? La genética molecular, pues se centra en la molécula de ADN como tal. La genética clásica estudia al individuo como tal. Y la genética de poblaciones estudia a la población como tal, ¿verdad? Cómo los genes se modifican y pueden hacer que se expresen distintas características en una población. Eso es lo que nos estudia la genética de poblaciones. Pero nos vamos a enfocar en la genética molecular, que es lo que vamos a ir viendo principalmente con las leyes de Mendel. A lo largo del tiempo, pues han habido muchas teorías sobre cómo se transmite la información de una generación a otra. Pero, como les vuelvo a repetir, no fue hasta que apareció Gregor Mendel, ahí por el año de 1856, 58, fue que él propuso, ¿verdad?, sus leyes de la herencia. Y por eso se le considera el padre de la genética, por lo que hizo, por el estudio que realizó. Tenemos acá un poco de la historia de Gregor Mendel. Como bien les había dicho, era un monje austriaco, utilizó el método científico, ¿verdad?, para estudiar a los chícharos. Murió a los 61 años. Pero murió pensando que el trabajo que había hecho pues no servía, ¿verdad? Muchas veces lo rechazaron y le decían que no, que estaba loco, que no tenía nada que ver. Pero tiempo después otros investigadores retomaron sus estudios y pues confirmaron que pues, Gregor Mendel tenía toda la razón, ¿verdad? Y por eso fue que se le atribuyó como el padre de la genética. Su aportación más importante, las leyes de la herencia. Muy bien. Gregor Mendel entonces estudió 7 años a los chícharos y resumiendo esos 7 años en palabras serían estos 3 enunciados que hay acá. La ley de dominancia, la ley de segregación de caracteres y la ley de segregación independiente de caracteres. Ahora bien, quisiera preguntarles si ustedes vieron un video que les subí a la plataforma. No sé si ya lo vieron. ¿Todavía no? ¿No? No, señor. No, señor. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video. Ya no de Río Roma, ya no mi persona favorita, sino que otro, ¿no? Ahorita el tema de clase. Vamos a ver. Ahí estamos. Pongamos atención entonces al video. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son 3, que también se le conocen como los 3 mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda 2 alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo.
y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad. Establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde. No importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 de esta ley, al obtener 3 chícharos amarillos y uno verde. Señor, tiene apagado su micrófono. Gracias, es la emoción. Bueno, les decía que es un poco confuso esto de los términos de genética. Sin embargo, si ustedes leen y comprenden adecuadamente el significado de cada uno de estos términos, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Ya ahorita en el video vimos la ley de dominancia, ¿verdad? Y se caracteriza porque vamos a tomar en cuenta la palabra rasgo, carácter o característica, que se usan como sinónimos, es decir, son 3 palabras distintas pero que significan lo mismo. Y un ejemplo de característica o carácter, pues son el color
que tienen las flores. En el caso de ustedes es el color de su piel, el color de su pelo, ¿verdad? Si hablamos de las plantas, las semillas, ¿verdad? El tipo de semilla, la forma. Si hablamos de aves, la forma, la pluma, el color, ¿sí? A todo esto se le llama como rasgo, carácter o característica. Cada característica pues debe estar especificada en un gen, es decir, en todo el ADN que tenemos hay pedacitos que van a expresarse para cada característica. Es decir, en el caso de nosotros, nuestro ADN tiene un pedacito que dice el color de piel que voy a tener. ¿Sí? Solo que en nuestro caso tenemos dos de estos, uno de papá y uno de mamá. Entonces, ¿cuál heredé yo? Pues ustedes háganse la evaluación, ¿verdad? A ver de quién es el pelo que tengo, o los ojos, son los ojos de mamá o papá, pero no se van a expresar los dos, ¿sí? O se expresa uno, se expresa el otro. Para cada rasgo también existen dos formas, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Que pueden ser distintas o iguales. Y a estas dos formas se les conoce como alelos. Volviendo al ejemplo del color de ojos. Tengo yo dos alelos, uno de papá y uno de mamá. ¿Sí? ¿Cuál heredé yo? Ya sea el de papá o el de mamá. ¿Sí? Solo se expresa un alelo. Y acá viene lo importante. Ustedes tienen que representar a estos alelos con letras mayúsculas si se trata de un carácter dominante. Y con letras minúsculas si se trata de un carácter recesivo. Vuelvo a repetir, carácter dominante, letra mayúscula. Acá tengo yo una A, pero no precisamente tiene que ser A. Ustedes la pueden poner cualquier otra letra, ¿verdad? Lo que sí es que debe de ser mayúscula. Y el carácter recesivo tiene que ser A minúscula. Muy bien. Les pongo un ejemplo. En mi caso, les voy a poner este ejemplo. Mi carácter dominante yo lo voy a representar con una A mayúscula. Y es el color de mis ojos. Mis ojos son café. Muy bien. Y el carácter recesivo, según el estudio que he hecho de mis padres, es el color azul de ojos. Bien. Mi papá tiene ojos cafés. Papá tiene ojos cafés. Tiene cafés. Mi mamá tiene ojos azules. Entonces, ahora yo les pregunto, si yo tengo ojos cafés, ¿cuál fue el carácter dominante? ¿A mayúscula o A minúscula? A mayúscula. A mayúscula. Muy bien, A mayúscula, ¿verdad? A mayúscula. A mayúscula, entonces este fue dominante sobre este. Y por eso es que ustedes ven en el video que me ponen las A's, ¿verdad? Una aquí y una allá. Una clave, y siempre tómenla en cuenta. Siempre que sea mayúscula, va a ser dominante. Y se expresa sobre la presencia de cualquier otra letra minúscula. Es decir, si yo tengo estos dos, la que se va a expresar siempre va a ser la mayúscula. Ahora bien, la minúscula solo se va a expresar si está frente a otra minúscula. Si está frente a otra mayúscula, no se expresa. Entonces, puede que yo tenga hijos que en su ADN se junten. Yo tengo esto, ¿verdad? Y viene el papá de mis hijos, también tiene una A minúscula que representa el color azul. Entonces mi hijo sí va a tener ojos azules, ¿verdad? Bien, chicos, entonces, por hoy nos quedamos acá. Tiempo creo que nos hizo falta. Pero por favor, vean el video,
hagan su guía, hagan su actividad y en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio aplicado de genética para que todos comprendamos de mejor manera estos términos. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahorita? ¿No? Señor, yo tengo una duda. Sí, sí. Adelante. Acerca de los